porque tengo una pantalla de un lado y la cámara de otro, así que por eso estoy mirando para el costado. Bueno, es una alegría estar con ustedes. La verdad que vengo pasando un poco mal de salud. Decía, soy profesor de matemática, le decía a mis compañeros, paradoja, ¿no? O el colmo de un profesor de matemática tener problemas con cálculos. Pero ahí parece que está la vesícula complicando un poco y bueno, he pasado un poco mal las dos últimas noches, pero gracias a Dios amanecí bien. Ayer estuve en emergencia y bueno, me dieron algunos calmantes y bueno, el lunes seguiremos ahí con estudios y ver si hay que operar o alguna otra cosa. Pero gracias a Dios por estar acá, gracias por la invitación, Estefan. Es muy lindo siempre encontrarnos con hermanos y la verdad que a muchos de ustedes no los conozco personalmente, pero bueno, presenciando, ¿no? La reunión que tenían, recordando al Señor, nos damos cuenta que somos familia, somos hijos de un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y eso es lo que nos une. Y bueno, quizás algún día podamos personalmente estrechar manos, conocernos y conversar y disfrutar de la comunión. Así que muchas gracias por este espacio. Eh, Quería compartir con ustedes algo que estuve pensando hace unos días, algo que me pasó. Como decía Estefan, tenemos diversas áreas de servicio y una de las cosas que hago bastante es cortar pasto. Vivimos acá en un lugar muy lindo que se llama Campamento del Ombú, donde, bueno, además de los ministerios con campamentos, trabajamos con chicos en un internado, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hago bastante es cortar pasto. Hace unos días estaba el pasto bastante alto y tenemos un tractorcito de esos pastero que hace más o menos 5 años que viene dando problemas, pero siempre de una manera u otra se va ahí reparando y saliendo adelante. Y hace una semana estaba el pasto bastante alto, yo ya me estaba sintiendo bastante mal, digo, bueno, tengo que cortar el pasto porque si no se viene mucho. Me subo, ahí iba a arrancar, no arranca, traigo la camioneta, chicote, batería, no arranca. Bueno, ahí tengo un hermano que vive acá con nosotros que es bastante ducho, como decimos, ¿no? En la mecánica, y estuvo toda la noche trabajando en el tractor, al otro día de mañana arrancó. Después me subo, corto un poquito, se calentó un cable que quedó mal ahí, el cable de la bujía por adelante donde está el caño escape, se derritió, explotó, ahí me lo cambió por otro, arrancó un poquito más, se cayó una cuchilla. Bueno, llegó un punto que fue tal la frustración que le dije a mi esposa, mira, voy a hacer una cosa, voy a ir hasta Rosas Hermanos, que es acá un lugar donde venden herramientas, todo, y bueno, cuento corto, terminamos comprando un tractor nuevo, ¿no? Que ya hacía por lo menos 2 años que lo tendríamos que haber hecho. Pero lo que me llamó la atención que cuando me llevan a la concesionaria y después al taller a ver el tractor, la marca del tractor es Husqvarna. Y el muchacho que me atendió, que había sido alumno mío muchos años, estuvimos hablando un rato, tenía una remera y ahí abajo de la marca tenía el logo, que está en inglés. Yo no sé mucho inglés, pero dio para entender. Y en ese momento fue como que me cayó una ficha, ¿no? El logo de esta marca es, perdón si alguno sabe inglés, me va a matar, pero es Ready When You Are. Ready When You Are, que quiere decir listo para cuando tú estés. Y yo cuando vi esa remera dije, qué impresionante, ¿no? Eso es lo que yo quiero de un tractor, que cuando yo esté dispuesto a cortar el pasto, el tractor esté listo, que cuando yo quiero hacer algo, él esté pronto, que yo sepa que no me va a fallar en el momento crítico, ¿no? Esto que me pasó a mí seguramente les puede haber pasado a ustedes en otras áreas. No sé si alguna vez han sentido ese momento justo para hacer algo. Me siento a estudiar, por ejemplo, y necesito un lápiz para escribir. No encuentro el lápiz. ¿Dónde está el lápiz, no? O querés ponerte a hacer alguna tarea y lo que necesitas para hacer en esa tarea no lo encontrás. Cosita más chica, ¿no? El otro día me hice un mate, tuvimos ATD ahí, Estefan, no sé si estás en secundaria. Llego al ATD, me había llevado el mate, la matera, ¿qué me faltaba? Yerba, ¿no?
¿A quién no le pasó? O te falta la bombilla, estás pronto, estás deseando tomar el mate, y bueno, ahora sí, lo va, o está el agua tibia, no sé, puede ser el ejemplo que quiera, ¿no? Pero en ese momento me impactó qué sentimiento tan feo de estar pronto para hacer una tarea y la herramienta que necesitas no la encontrás. O lo que precisás para hacerlo no lo encontrás. Hay una frase, ¿no?, famosa: mi reino por un caballo, ¿no? Aquel que necesitaba un caballo en un momento de guerra y estaba dispuesto a dar todo por tenerlo en ese momento. Entonces, eh, bueno, más allá de lo tragicómico que pueda tener la situación, yo pensaba en nuestra vida espiritual y en lo que la Biblia dice que nosotros somos. Eh, la Biblia dice que nosotros somos instrumentos en manos de Dios, somos herramientas de manos de Dios. La Biblia dice que la iglesia, que los creyentes, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, no lo dice simplemente como una imagen bonita, qué lindo, la diversidad, las manos, que hay diferentes miembros, todo eso es verdad, diferentes funciones, pero en un sentido muy concreto y muy real, lo que significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo es que lo que Cristo hace en el mundo, lo hace a través de su iglesia. Lo que Cristo hace en este mundo, lo hace a través de su iglesia. Sabemos que el Espíritu Santo obra en el mundo, que Dios obra en el mundo, pero lo que Cristo va haciendo, lo va haciendo a través de sus hijos, ¿no? Si el Evangelio es predicado a través de sus hijos. Si personas son ayudadas, si hay misericordia que se muestra de parte de Dios, lo hace a través de sus hijos. Somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, y eso es algo que nos debería impactar mucho, ¿no? Ahora cuando participaban de la cena, siempre que participo de la cena, pienso en ese pasaje que Pablo escribe a los Corintios, cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Es lo que nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en que somos de Él, en que hemos sido redimidos por amor, por fe en su obra, también pensamos que ahora tenemos un propósito, que es servir a aquel que nos redimió, y es compartir esto que Él dejó para nosotros y también para los otros, que es su evangelio, ¿no? Ese tesoro que tenemos. Entonces, pensaba en cómo estar listo para cuando Dios esté listo, ¿no? Poniéndonos en ese lugar de instrumentos de Dios, de herramientas que Dios quiere usar y usa. ¿Cómo yo puedo estar preparado para que cuando Él me quiera usar no se frustre, ¿no? Toda analogía que usamos para compararnos o entender a Dios obviamente queda corta. Sabemos que Dios es soberano, que Dios no depende de una herramienta, Dios hace su obra, pero sí vemos, y esto es algo que es como un misterio, ¿no? Que realmente hay cosas que Dios hace a través de nosotros y que sin nosotros Él no las hace o no las puede hacer de la misma manera. Podemos entorpecer la obra o podemos bendecir la obra por la manera en que nosotros nos disponemos a Él. Entonces quería comenzar leyendo, son 4 puntos nomás que quería compartir. El primero y el segundo está en 2 Timoteo 2:21. No sé cómo pagar. Dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando dice de estas cosas, ahí está hablando de iniquidad, de pecado, está hablando de una religiosidad vana, ¿no? Personas que se ponían a discutir cosas, vanas palabrerías, como dice acá,
Y yo pensaba cuántas veces nuestra vida pierde el enfoque, ¿no? La palabra santidad tiene que ver con ser apartados para un propósito, alejarnos de iniquidad y disponernos al servicio de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento todos los utensilios que se usaban allí eran santificados, apartados para ese uso especial. Y nosotros como hijos de Dios hemos sido santificados por la obra de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hemos sido apartados para Él. En un sentido somos santos, eso lo sabemos y lo entendemos en la Biblia, que somos santos en Cristo, ¿no? Cuando escuchamos el Evangelio, cuando creemos el Evangelio, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Pablo siempre que escribía cartas a los creyentes, siempre les llamaba santos, a los santos que están acá, a los santos que están allá. Pero hay una dimensión que también la Biblia nos enseña, que es una dimensión práctica, que es lo que algunos llaman una santificación progresiva, ¿no? En la cual nosotros vamos acercándonos a Dios y dejando de lado cosas que entorpecen nuestra relación con Dios, ¿no? Pecados, cosas que Dios no le agrada, que en cierta forma impiden que Dios nos pueda usar. Dios no puede usar un instrumento que no es santo. Entonces, cuando yo pienso en estar listo para que Dios me use, una de las cosas que tengo que siempre estar pensando es cómo está mi vida espiritual en cuanto a mi relación con Dios, en esa dimensión de la santidad. Sabemos que todos pecamos permanentemente, ¿no? Pero la promesa es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es interesante ese pasaje en Juan, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un pasaje escrito para cristianos. Entonces, nuestros pecados han sido perdonados, nuestros pecados han sido colgados en la cruz por la obra de Cristo, pero en nuestro andar diario, nuestros pecados van separando o entorpeciendo nuestra comunión con Dios, y Dios no nos puede usar cuando nosotros estamos andando en pecado. Por eso Juan dice, estas cosas digo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo Jesucristo el justo. Entonces, la imagen que muchos dan es esa idea de que ya hemos sido lavados, pero nuestros pies se ensucian, como esa última cena, Jesús con sus discípulos, que Pedro, cuando Jesús le iba a lavar los pies, dice, no me laves los pies, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, y Pedro le dice, bueno, bañame. Y Jesús dice, los que ya están limpios no tienen necesidad de bañarse, pero sí limpiar los pies, ¿no? Todos nosotros sabemos que en el correr del día, en el correr de los días, hay cosas que nos van separando de Dios. Y qué lindo es tener ese hábito, esa costumbre, como algunos dicen, de mantener cuentas cortas, de reconocer, confesar nuestros pecados, no en el sentido de relatar. Esto a veces a los chicos acá yo les digo, a veces nos quedamos con la idea de confesar los pecados, es ir y decirle, Dios, hoy hice esto, hice lo otro, ¿no? Decirlos, Dios ya los conoce. La idea de confesar tiene más que ver con ver nuestro pecado de la manera que Dios lo ve, ¿no? Reconocer que es pecado, reconocer que me aparté de la voluntad de Él y recurrir a esa sangre de Cristo que me limpia. Así que, hermanos, que podamos disfrutar de esa santidad que Dios ya nos ha dado en Cristo, pero que en la vida cotidiana nosotros tenemos que buscar, ¿no? Note que este pasaje está hablando a creyentes y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿no? Y lo que uno puede deducir de esta afirmación es que si uno no se limpia de estas cosas, si uno está andando en pecado, si uno deja que cosas entren en la vida que desagradan a Dios, Dios no nos va a utilizar. Dios siempre necesita santidad, necesita, ¿no? Es la condición para Él usarnos. Y si nos está usando, nos va a seguir limpiando. Pienso en esa comparación de Jesús cuando dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y dice, todo pámpano que lleva fruto el Padre lo limpiará, para que lleve más fruto.
No hay un momento en la vida cristiana donde digamos, bueno, ya estoy, pronto. Dios siempre va a continuar trabajando, perfeccionar esa obra. Y cosas que quizás en un momento de nuestra vida no las percibíamos como pecado, no entendíamos que eran pecado, Dios nos va iluminando cada vez más para ir en ese proceso de santificación que va a continuar hasta que Él venga. Así que, primera condición, hermanos, para poder ser instrumentos para Dios, para que Él nos pueda usar, es vivir en santidad. Ahora, hay otra palabra que aparece acá que es muy interesante. Dice, lo leo todo porque es cortito, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y esta es la palabra, dispuesto para toda buena obra. Debemos vivir en santidad, pero tenemos que también ser dispuestos para que Él nos use, ¿no? Es interesante, acá Estefan es experto en lengua, pero hay dos palabras que son muy parecidas, seguramente escuchamos esto muchas veces, que es dispuesto o disponible. Y a veces puede hasta parecer sinónimos o los podemos usar como sinónimos, pero cuando buscaba en el diccionario la definición de estar dispuesto y estar disponible, es interesante que disponible tiene más que ver con estar pronto o accesible, mientras que dispuesto tiene que ver más con mi voluntad y mi actitud. Quiere decir que yo puedo estar disponible, en un sentido, puedo tener el tiempo, puedo tener los recursos, puedo estar, pero no estoy dispuesto. Y si estoy disponible, pero no dispuesto, obviamente Dios no me puede usar. Puede pasar también que esté dispuesto, pero no disponible. Esto puede pasar. Eh, Hermanos que quisieran servir a Dios de otras maneras, pero por determinadas circunstancias no pueden. Y en ese caso sabemos que Dios entiende porque Él conoce todas las cosas, Él conoce las intenciones. Y bueno, si alguna vez no estamos disponibles, no deberíamos sentirnos preocupados, no es algo que esté a nuestro alcance, ¿no? Me acuerdo cuando Pablo habla a los hermanos que estaban en esclavitud, ¿no? Que eran esclavos. Entonces, Pablo dice, bueno, si alguno conoció al Señor siendo esclavo, no tenga cuidado. Ahora, si puede librarse, es mejor, pero si no puede, no pasa nada. Así donde estás, Dios te puede usar. Obviamente, las posibilidades de servicio de un esclavo serían muy limitadas, en algunos casos tan limitadas que la única forma que tenía un esclavo de servir a Dios y honrar el Evangelio era simplemente, entre comillas, siendo un excelente siervo. Y Pablo dice, si sos siervo, tenés que ser un excelente siervo y de esa manera vas a estar honrando al Señor, vas a estar adornando la doctrina. Entonces, hermanos, si por alguna circunstancia de la vida nosotros no estamos disponibles, algunos pueden estar postrados en una cama, pueden estar en enfermedad, pueden estar con responsabilidades que no les permiten hacer muchas cosas. Esa palabra hacer podríamos hablar mucho rato, ¿no? A veces pensamos que es todo activismo, pero si nuestro corazón es dispuesto, Dios nos va a usar ahí donde estemos, en el lugar donde estemos, Dios nos puede usar. Entonces la disponibilidad, a veces nosotros la podemos buscar, ¿cómo no? Yo a veces le digo acá a los jóvenes y bueno, a los no tan jóvenes, que a veces nosotros mismos nos llenamos de cosas y a veces quizás debemos evaluar cuántas cosas en nuestra vida realmente son prioridad, porque a veces nosotros decimos no estoy disponible, pero en realidad esas cosas que no me permiten estar disponible son cosas que quizás las podría dejar de lado, ¿no? Y Pablo dice, si podés librarte, procuralo aún más. Y esto es algo súper personal que tenemos que tener cuidado de no andar diciéndole a los otros lo que tienen que hacer, pero yo en un momento de mi vida, por ejemplo en el tema trabajo, me acuerdo que trabajaba muchas horas y con mi esposa en un momento dijimos, la verdad que podríamos tener un estilo de vida más sencillo, podría trabajar menos horas y podría tener más tiempo disponible para servir a los hermanos en la iglesia. Y eso hicimos, ¿no? Hace ya varios años. Entonces, a veces uno no está disponible porque ha aceptado muchos compromisos y quizás algunos no son esenciales. Pero repito, esto es súper personal, pero lo que
sí creo que es importante, y eso sí está en nosotros, es la disposición. ¿eh? La disponibilidad tiene que ver con cosas quizás más externas, pero la disposición es algo que tiene que ver con mi voluntad y mi actitud. ¿Y cuántas veces yo tengo que reconocer que estaba disponible, pero no estuve dispuesto para servir a Dios? ¿Cuántas veces eh, pude haber sido de bendición para otras personas y lo que me faltó no es disponibilidad, sino que me faltó disposición? Y eso es algo que creo que ahí es donde entra esto que decíamos hace un rato de pensar en la obra de Cristo, pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. A veces, humanamente, nuestra disposición no está ahí porque no pensamos demasiado en la obra de Cristo. ¿eh? Cuando nosotros pensamos en Él, como decía Pablo, dice, es algo que me empuja. Ay de mí si no predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, Pablo estaba dispuesto, y él lo dice muchas veces que él estaba dispuesto, pero lo que había por detrás de esa disposición era un amor, como cantábamos, ¿no? Recién, que es como un río que te lleva. No sé si alguna vez tuvieron la sensación terrible de que un río te lleve. A mí me pasó acá en Mercedes una vez, y gracias a Dios no tuve problema, pero es espantoso cuando un río te lleva, pero es algo que es como que tu voluntad ya no juega mucho, uno puede luchar, pero el río te lleva. Ahora, cuando pensamos en el amor de Dios, es que es eso lo que nos lleve, ¿no? Y a veces nosotros luchamos contra eso, buscamos ir contra, y en ese caso sí podríamos decir, tenemos que dejarnos llevar por ese amor impresionante de Dios en nosotros y que Él realmente sea el que obre en nosotros esa disposición. Así que vivir en santidad, pero estar dispuestos, ¿eh? Que nuestra voluntad, que nuestro corazón esté rendido a su voluntad. Otro aspecto muy importante, les invito a leer 1 Pedro 5, que tiene mucho que ver con herramientas, ¿no? 1 Pedro 5, 5, 6, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Una condición esencial para que Dios nos pueda usar, para ser instrumentos en manos de Dios, es la humildad. Yo pensaba eh, el orgullo como algo que entorpece el obrar de Dios en nuestra vida, ¿no? Cuando hay orgullo, hay una resistencia. No sé si alguna vez tuvieron que usar alguna herramienta que esté oxidada. Lo más incómodo que me pasó es tratar de trabajar con una pinza oxidada, ¿no? Vos querés hacer un trabajo y la pinza oxidada la podés usar, digamos, podés hacer fuerza, pero cuando vos estás trabajando en algo y querés abrir y cerrar, ¿no? Y más o menos algo delicado, entorpece demasiado, porque cada vez que la querés abrir, tenés que hacerle fuerza para cerrar, tenés que hacer fuerza para que se destrabe. Es una cosa espantosa, ¿no? Cuando nosotros pensamos en nuestro orgullo, el orgullo frente a Dios es esa resistencia a que Dios opere en mí lo que Él quiere hacer, ¿no? Es como una herramienta oxidada. Y dice acá que Dios resiste a los soberbios. Dios no puede trabajar con personas orgullosas. El orgullo es algo que realmente hace que yo no esté dispuesto para que Dios me use, que Él no me pueda usar. Y nuestro orgullo tiene que ser quebrantado, ¿no? Humanamente nos cuesta muchísimo. Ahí comienza hablando de los jóvenes y después de todos. Nos cuesta mucho revestirnos de humildad, someternos unos a otros. Eso es algo que nos cuesta, va contra, parece, nuestra naturaleza, ¿no? Pero qué importante que tengamos de Dios esta cualidad de la humildad, de no ser
toscos, ¿no? De no ser siempre orgullosos, de no estar siempre a la defensiva, de no pretender siempre tener la razón, de no pretender siempre que las cosas se hagan a nuestra manera, de no pensar que por ser yo no puedo hacer determinadas cosas o no puedo sufrir determinados agravios o no puedo tolerar determinado tono de voz, ¿no? Enseguida reaccionamos. Acá usamos la palabra cocorito, ¿no? O andar con cogote levantado. ¿Qué daño hace en la obra de Dios cuando aparece el orgullo? ¿Qué destrucción en la iglesia cuando hay personas que son orgullosas? En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos, en el Antiguo Testamento muchos ejemplos, hermanos que querían tener el primer lugar, que querían ser los mandamás ahí. Y bueno, cuando uno tiene esa actitud, simplemente Dios no nos puede usar. Por eso Pablo en la carta a Filipenses le dice a los hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí sigue explicando lo que Jesús hizo por servirnos a nosotros. Él no solamente se hizo hombre, sino que estando en la condición de hombre, en esa condición se humilló, ¿no? Hay un hermano Pérez Millos que dice que la humillación de Cristo no fue hacerse hombre, eso fue una limitación, pero él, hecho hombre, entre los hombres, ocupó el lugar más bajo. Y esa fue la gran lección que Jesús les dio a los discípulos en la última cena. En el mundo la gente quiere enseñorearse uno de otros, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande, el que quiera ser útil, debe ser el siervo. Y esto creo que a todos en algún momento nos toca, ¿no? Pienso en el caso de Pedro, cuánto él tuvo que luchar contra ese orgullo, ¿no? Esa prepotencia que él tenía, y esto lo digo no criticándolo, sino identificándome, pero me acuerdo, por ejemplo, en la última cena, cuando Jesús les dice que lo iban a dejar solo y dice, no, aunque todos te dejen, yo voy a estar con vos, ¿no? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no, me vas a negar 3 veces, no puede ser, no entendía, su orgullo le impedía reconocer su debilidad. Y él terminó esa noche, al otro día, llorando amargamente, y cuando se encuentra con Jesús, días más adelante, después que Jesús le encuentra en aquella playa, ¿no? Y tiene aquella conversación impresionante con él, Simón, hijo de David, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No, Pedro se quebranta. Y Pedro, ese que nosotros vemos en los evangelios como alguien orgulloso, en este momento nos da este consejo, ¿no? Él lo había vivido en primera mano. El orgullo, la autosuficiencia no permiten que Dios obre en nuestra vida. Así que, hermanos, si queremos servir a Dios, si queremos estar listos, tenemos que vivir en santidad, tenemos que estar dispuestos para servirle, pero tenemos que revestirnos de humildad. Todas estas cosas creo que son permanentes, ¿no? Como toda herramienta necesita mantenimiento, ¿no? Un tractor puede andar lindo el primer día, 2 días, es nuevo, pero si yo no le hago mantenimiento, va a empezar a andar mal. Y estas cosas, si bien nosotros sabemos que quizás las tenemos, las tuvimos, creo que está bueno revisar delante de la palabra de Dios como un espejo, cómo estoy en este tema de la humildad. ¿Cómo reacciono cuando alguien me quiere corregir? Cuando alguien se anima a señalarme algo que quizás no estoy haciendo bien. ¿Cómo reacciono cuando tengo que hacer una tarea que me parece que eh, es indigna, entre comillas, ¿no? Qué triste que haya siervos de Dios que piensen que son demasiado grandes para hacer determinadas tareas. Obviamente, el cuerpo de Cristo, hay diferentes miembros, diferentes funciones, hay hermanos que predican, hay hermanos que sirven, pero qué triste es ver, a veces incluso en el ambiente cristiano, que hay personas que parece que no están dispuestas para algunas cosas, ¿no? Y a veces se dice, bueno, es tan importante el que predica como el que lava los baños. Pero qué interesante cuando uno ve una persona, entre comillas, grande,
agarrar una escoba y lavar un baño. Y esto no es algo bueno en sí mismo, ¿no? No es algo, mirá, estoy lavando un baño, pero a veces podemos perder esa visión de lo que somos y creernos porque ocupamos cierto ministerio, parece que hay cosas que ya están más allá de nuestra tarea. Repito, creo que sí hay dones para unas cosas, para otras. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Cuando hubo que servir las mesas, ellos dijeron, vamos a elegir hombres que sirvan las mesas porque nosotros tenemos que ocuparnos en la lectura, la oración. Eso lo entiendo, pero entiendo que eso no tiene tanto que ver con el orgullo. No era que no podían servir las mesas, era que si hacían eso estaban dejando de hacer otra cosa que era importante. Pero esa actitud de decir soy un siervo, es algo que hace que Dios me pueda revestir de gracia, ¿no? Dios da gracia a los humildes. Dios nos puede usar. Y por último, eh, cuidar nuestro don, ¿no? Vamos a leer primera Timoteo 4:14. La carta de Pablo a Timoteo tiene muchos consejos, son muy prácticas. Y bueno, uno de los consejos que Pablo le da a Timoteo tiene que ver con su don, con esa capacidad espiritual que Dios le había dado para el servicio. Y dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechamiento. Me encanta a mí esa palabra. En el original tiene que ver con avance, pero la traducción acá, la palabra aprovechar en español, me gusta mucho porque no es lo mismo usar que aprovechar. Por ejemplo, pensando en herramientas, yo podría clavar un clavo usando una pinza. Levante la mano el que nunca lo hizo, ¿no? Todos hemos cometido esos disparates, ¿no? De a veces usar una herramienta para un uso que no es. Y bueno, se puede usar una pinza para clavar un clavo, pero ahí yo no estaría aprovechando la especificidad de la pinza, que es para apretar, para ajustar cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi caja de herramientas una pinza y solamente la uso para clavar clavos, no sería algo sabio, ¿no? De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, Dios a cada hermano le dio dones, capacidades, talentos que son específicos y diferentes, y eso es algo muy precioso reconocerlo. Pedro le dice a los hermanos, creo capítulo 4, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios, ¿no? Cada uno es personal, según el don, según la capacidad que ha recibido, sirva con eso a los demás, como buen administrador. El don no es motivo de orgullo. El don es algo que recibí y si lo recibí no me puedo enorgullecer de eso. A veces nosotros creo que pecamos de falsa humildad, ¿no? Cuando teniendo un don queremos no usarlo pensando, bueno, no, como no nos preocupemos, ¿no? No tengamos falsa humildad. El apóstol Pablo en Romanos, creo que es capítulo 12, también dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Y ahí también habla del servicio. Entonces, hermano, tenemos que conocer nuestro don para poder ser un buen administrador. Si yo no sé lo que tengo, no lo puedo administrar. Y conocer el don y ocuparme en ese don, perfeccionar ese don, es algo por lo cual Dios me va a pedir cuenta. Por ejemplo, si Dios me ha dado el don de la enseñanza, si Dios me ha dado el don de evangelizar, si, lo que sea, si yo le digo a Dios, bueno, Dios, me parecía que eso de estar en público, no, es mucho orgullo, preferí ir. No, Dios dice, yo te di a vos esa capacidad. No, ayer veía
el Festival de Palau, ¿no? Y pensaba ese hombre ahí, frente a tantas personas, y Dios usándolo. Imagínate que dijera, no, yo en realidad, ¿para qué? No, todo esto, mejor me voy a limpiar un baño. Es decir, bueno, eso no es humildad, eso es falta de sabiduría. Si Dios te dio ese don de evangelizar, si Dios te dio los recursos, si todo, entonces usalo sin falsa humildad. O sea, usalo porque es lo que Dios te dio. Pedro predicó frente a miles, no tuvo problema. Felipe, el evangelista, estaba en Antioquía predicando, la cosa estaba yendo bien y después no tuvo problema en irse a hablarle uno a uno en un carro. Entonces, si mi don es evangelizar, entonces no tengo que huir de lo grande, humanamente hablando, ni de lo chico. Y esto es algo que a mí también me costó, ¿no? A veces uno decía, no, pídanle a otro, no, pongan a otro, no, no. Y yo a los jóvenes les digo esto, cuando ustedes tengan una oportunidad, alguien les dé la oportunidad de compartir, eh, háganlo para el Señor con toda humildad. Y no importa si es para 5, para 10, para 100.000, no interesa, Dios nos usa. Y el valor de un alma no va en cuántos hay, ¿no? Gracias a Dios por el Festival Palau, pero ¿cuántas iglesias hoy van a abrir? Quizás con 15, con 10, ¿cuántas horas felices? ¿Cuántos hermanos van a estar predicando el Evangelio para 3 personas, quizás para una persona? Y Dios se goza en eso. Dios no ve las multitudes como nosotros las vemos, pero sí, si yo reconozco esos dones, me tengo que ocupar en ellos. Si quiero enseñar, si quiero servir, si quiero ayudar a los niños, si quiero mostrar misericordia, lo que sea, tengo que ocuparme para que realmente mi don pueda ser aprovechado. Y en comunidad, como son ustedes, ¿no? Una iglesia local, ahí ustedes que se conocen bien, qué lindo es como iglesia reconocer los dones que Dios nos dio a la iglesia y no andarnos, como a veces puede llegar a pasar, seguramente no entre ustedes, pero en algunas iglesias pasa que hay como competencia, a ver quién hace esto, quién hace lo otro, a ver a quién pusieron a hacer esto y a mí no me piden y al otro le pidieron. Y puede haber dentro del cuerpo de Cristo esa competencia, ¿no? Lo había en el primer siglo, por eso cuando Pablo habla del cuerpo en Corintios, dice, no puede el ojo decirle al pie, no te necesito, ¿no? O la oreja, soy mejor que vos, no. Cada uno es diferente, nos necesitamos y qué lindo es reconocer que el cuerpo reconozca la bendición de tener una mano, que el cuerpo reconozca la bendición de tener un ojo, que el cuerpo reconozca la bendición de tener oídos y todos juntos aportamos a ese funcionamiento. Entonces, qué bendición cuando nosotros podemos cuidar, reconocer y administrar esa capacidad que Dios nos dio. Y eso se complementa, ¿no? Pedro habla de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Es tan diferente y qué triste cuando en una iglesia nosotros empezamos a discutir porque no entendemos esa diversidad. Le voy a dar un ejemplo que pasó en una iglesia, ¿no? Había hermanos que trabajaban en la escuela dominical y estaban molestos con hermanos de la iglesia que no apoyaban el ministerio de la escuela dominical, ¿no? Una diferencia así, no puede ser que el trabajo con niños, ¿no? Entonces yo les decía, hermanos, no discutan por eso, celebren que en la congregación hay hermanos que tienen ese llamado, ese peso por los niños y que trabajan con los niños, disfruten, apoyen eso y celebren que hay hermanos que quizás no tienen ese peso, pero tienen otro peso. Entonces, a veces nosotros podemos poner un aspecto en un lugar de tanta prominencia que nos olvidamos de las demás cosas. Y en la iglesia nos puede pasar que hay algunos ministerios que de repente son como los ministerios estrella y parece que el que no está en ese ministerio, poco menos que no es un creyente fiel. Pero cuántas cosas Dios hace a través de sus hijos que nosotros no las vemos, quizás no las vemos el domingo en la congregación. Pienso hermanos que van a los hospitales a visitar gente, hermanos que andan por las calles, que hablan con las personas, hermanos que oran por otros, hermanos que visitan a otros. Todo eso es parte de lo que Dios hace. Y no todos, es verdad, no todos tenemos las mismas cargas, no todos tenemos los mismos dones,
pero no nos acusemos, no discutamos, che, ¿por qué no haces esto? Che, vos, ¿por qué no haces lo otro? ¿No? Yo acá a los jóvenes a veces les doy un ejemplo un poco, ellos se ríen, ¿no? Pero a veces tomo un vaso con agua y yo digo, si mi cuerpo quiere agua, ¿no? Si el cerebro quiere que mi cuerpo tenga agua, a la mano le tiene que decir que se cierre y a la boca que se abra, ¿no? Entonces yo ahí cierro la mano, abro la boca y tomo el agua. Ahora, si la mano estuviera pendiente de la boca, le tendría que decir, ¿qué haces abierta? Tenés que cerrarte, la orden es clara, hay que cerrarse. Y la boca podría decir, no, no, hay que abrirse. Entonces, imagínense si la mano le hace caso a la boca, el vaso se cae, y si la boca le hace caso a la mano, te derramás el agua. Entonces, la mano y la boca no tienen que estar tan preocupadas por lo que Dios le dijo al otro. Lo que tienen que estar entendiendo, ocupándose en lo que Dios le dio a ellos. Dios te dijo cerrate, cerrate. Dios te dijo abrite, abrite. Todo va a funcionar porque la cabeza es Cristo. Pedro, ¿no? En la playa mira para atrás y dice, ¿y este qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Esa frase creo que es importante. No que a ti en el sentido de que no te importe más nadie, pero en el sentido de que vos vas a dar cuenta por lo que Dios te dio, por los dones que Dios te dio, por las herramientas que Dios te dio, los recursos que Dios te dio, y eso es de lo que vos tenés que ocuparte para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así que, hermanos, queremos estar listos para que Dios nos pueda usar, ¿eh? No queremos frustrar los planes de Dios, así como el tractor me frustró. Bueno, vivamos en santidad, estemos dispuestos para toda buena obra, vivamos en humildad y cuidemos, trabajemos, avivemos ese don, esa capacidad que Dios nos dio para administrar.